Hola compañeros y maestra, el tema que les voy a explicar es la monitorización de electrolitos. De acuerdo al NIC, se define como la recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio de electrolitos. Las actividades de enfermería son el observar los signos y síntomas de elevación y disminución de los niveles de potasio, sodio, calcio, magnesio, fósforo y cloro, así como colaborar en su valoración mediante estudios de laboratorio. Como primera actividad de enfermería debemos valorar la presencia de signos y síntomas en el paciente para determinar si está sufriendo una descompensación electrolítica. La primera alteración es la hipopotasemia, que es la disminución de potasio plasmático por debajo de 3.5 milequivalentes por litro. Para esta condición los signos y síntomas son debilidad muscular, irregularidades cardíacas como extrasístoles ventriculares, un intervalo QT prolongado, onda T aplanada o deprimida, segmento ST deprimido, presencia de onda U, fatiga, parestesia, hiporreflexia, anorexia, estreñimiento, descenso de la motilidad gastrointestinal, mareos, confusión, aumento de la sensibilidad digitálica y depresión respiratoria. Otra alteración es la hiperpotasemia, que es el aumento de los niveles de potasio plasmático por arriba de los 5.3 miliequivalentes por litro. Sus signos y síntomas son irritabilidad, inquietud, ansiedad, náuseas, vómitos, retortijones abdominales, debilidad, parálisis flácida, entumecimiento y hormigueos periorales, taquicardia que evoluciona a bradicardia, taquicardia o fibrilación ventricular, ondas T picudas, ondas P aplanadas, complejo QRS ancho difuminado y bloqueo cardíaco que evoluciona a asistolia. La hiponatremia se produce cuando la concentración de sodio en la sangre es anormalmente baja, es decir, por debajo de los 135 milequivalentes por litro. Los síntomas y signos que causa esta alteración son desorientación, fasciculaciones musculares, náuseas y vómitos, retortijones abdominales, cefaleas, cambios de personalidad, crisis comiciales, letargo, fatiga, retraimiento y coma. Por otro lado, la hipernatremia son los niveles altos de sodio en la sangre por arriba de los 145 miliequivalentes por litro. Sus manifestaciones son sed extrema, fiebre, mucosas secas y pegajosas, taquicardia, hipotensión, letargo, confusión, alteración del nivel de conciencia y crisis comiciales. La hipocalcemia son los niveles bajos de calcio en sangre por debajo de los 8.5 miligramos por decilitro. Ahí hay un error. Los signos y síntomas son irritabilidad, tetania muscular, espasmo muscular facial, espasmo carpiano, entumecimiento y hormigueo periférico, calambres musculares, disminución del gasto cardíaco, segmento ST e intervalo QT prolongados, hemorragias y fracturas. La hipercalcemia, por otro lado, son los niveles altos de calcio en sangre, por arriba de 10.5 miligramos por decilitro. Las manifestaciones son dolor óseo profundo, sed excesiva, anorexia, letargo, debilidad muscular, segmento QT acortado, onda T ancha, complejo QRS ancho e intervalo PR prolongado. La hipomagnesemia son los niveles bajos de magnesio en sangre por debajo de 1.7 miligramos por decilitro. Sus signos y síntomas son depresión muscular respiratoria, apatía mental, espasmo muscular facial, espasmo carpiano, confusión, tics faciales, espasticidad y arritmias cardíacas. La hipermagnesemia causa debilidad muscular, incapacidad para la deglución, hiporreflexia, hipotensión, bradicardia, depresión del sistema nervioso central,
depresión respiratoria, letargo, coma y depresión, y sus niveles se encuentran por arriba de 2.6 miligramos por decilitro. La hipofosfatemia son los niveles bajos de fosfato por debajo de los 2.5 miligramos por decilitro. Sus signos y síntomas son tendencia hemorrágica, debilidad muscular, parestesia, anemia hemolítica, función de leucocitos deprimida, náuseas, vómitos, anorexia y desmineralización ósea. La hiperfosfatemia son los niveles altos de fosfato por arriba de los 4.5 miligramos por decilitro y causa taquicardia, náuseas, diarrea, retortijones abdominales, debilidad muscular, parálisis flácida e hiperreflexia. La hipocloremia son los niveles bajos de cloro por debajo de los 96.000 equivalentes por litro. Esta alteración causa hiperirritabilidad, tetania, excitabilidad muscular, respiraciones lentas e hipotensión. La hipercloremia, que son los niveles altos de cloro por arriba de los 125 miliequivalentes por litro, causa debilidad, letargo, respiración rápida, profunda y coma. Como segunda actividad de enfermería tenemos valorar el nivel sérico de electrolitos. Esta se realiza mediante pruebas de laboratorio. En este caso, realizaremos la técnica sobre la extracción de muestra de sangre. Recolección de muestra para análisis de electrolitos, que es un ionograma, también conocido como análisis de electrolitos en suero. Es una prueba de sangre que mide los niveles de los principales electrolitos del cuerpo. Tipo de muestra: sangre venosa y arterial. Material: tubo de tapa verde con plasma con heparina de litio, ya sea tubo grande o microcontenedor. Guantes, dispositivo para la punción y extracción de distintos tamaños, un torniquete, alcohol, gasa o torundas, etiquetas para muestras de laboratorio, material para escribir, recipiente rojo de RPBI y toallas de papel. Para comenzar, vamos a reunir el material necesario e incluir la jeringuilla y la aguja hipodérmica o el tubo al vacío según el que vayamos a ocupar. Vamos a proceder a realizar la higiene de manos. Después vamos a realizar la identificación y preparación del paciente. Si el paciente es adulto y está consciente, vamos a presentarnos ante él y preguntarle su nombre. Vamos a verificar que corresponda con el formulario de la solicitud de análisis clínico. También vamos a preguntarle si tiene alergias, fobias o si se ha desmayado alguna vez en alguna inyección o extracción de sangre. Si el paciente está nervioso, vamos a tranquilizarlo. Vamos a hacer que se sienta cómodo colocándolo en decúbito supino si fuera posible. Vamos a colocarle un papel o toalla limpia debajo del brazo y vamos a hablarle del análisis que se le hará y vamos a obtener su consentimiento verbal. Después vamos a elegir el lugar. En general, vamos a pedirle que extienda el brazo y vamos a examinar el pliegue del codo o antebrazo. Vamos a localizar una vena del tamaño adecuado que sea visible, derecha y clara. La localización de la vena va a ayudar a determinar el calibre correcto de la aguja. Vamos a aplicar el torniquete a unos 4 o 5 dedos de distancia por encima de la zona de venopunción elegida. En pacientes hospitalizados es importante que no se extraiga sangre de un lugar de acceso venoso periférico existente, pues puede dar resultados falsos. El personal de enfermería y los médicos pueden acceder a los catéteres venosos centrales para extraer muestras siguiendo los protocolos, aunque no es lo más recomendable. Después vamos a aplicar el torniquete a 4 o 5 dedos de distancia por encima de la zona de venopunción elegida. Vamos a pedir al paciente que cierre el puño para que las venas se dilaten y vamos a colocarnos un par de guantes no estériles del tamaño adecuado. Limpieza del sitio de acceso. Como nota tenemos que se prefiere el alcohol a la povidona yodada, pues la sangre contaminada con povidona puede producir falsos resultados. Para realizar
la limpieza vamos a aplicar una presión firme pero suave. Vamos a comenzar desde el centro del lugar de la punción venosa y vamos a proceder radialmente hacia afuera de forma de cubrir una zona de 2 centímetros o más. Vamos a dejar secar por al menos durante 30 segundos. Ahora sí se va a realizar la venopunción. Vamos a pinchar la vena rápidamente en un ángulo de 30 o menos. Una vez que se haya extraído la cantidad de sangre necesaria, vamos a aflojar el torniquete antes de retirar la aguja. Vamos a retirar la aguja con delicadeza y vamos a presionar el lugar ligeramente con una gasa limpia o una torunda. Vamos a pedirle al paciente que sostenga la gasa o el algodón en el lugar con el brazo extendido y levantado. Por último, vamos a desechar la aguja y la jeringuilla utilizada o el dispositivo de extracción de sangre utilizado en un recipiente para objetos punzocortantes. Vamos a verificar la exactitud de las etiquetas y los formularios. La etiqueta debe contener nombre y apellido del paciente, número de expediente, fecha de nacimiento y la fecha y hora en que se extrajo la sangre. Vamos a retirarnos los guantes. También vamos a realizar el lavado de manos y vamos a avisarle al paciente que el procedimiento ha concluido. Por último, vamos a dejar cómoda al paciente y a devolver todo a su sitio. Las muestras deben ser llevadas al laboratorio para después ser interpretadas por el médico y así determinar si existe una alteración en los niveles de electrolitos.